Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Un pequeño, ¿cómo se llamaría? Warning, advertencia. Aeromarket, fundamentalmente nuestro newsletter que se llama Aeromarket Review, que sale los miércoles, tiene un estilo. Yo pienso que lo que nosotros hacemos periodísticamente se oye, no estoy tan seguro que se escuche, pero algo está pasando ya desde hace un tiempo. Surgen distintos escritos que se difunden por redes, intentan imitar un poco la redacción de la Semana Aeronáutica, a veces hay un logo parecido e indefectiblemente terminan con Se verá. Bueno, Se verán es una marca registrada, así que pueden hacerlo con toda libertad, pero son comentarios realmente pobremente escritos y generalmente abusivos en algunos sentidos para desprestigiar a alguien. A veces desconozco si con o sin razón, la verdad que... Pero están utilizando una metodología para confundir nuestros textos de los textos que otros quieren difundir o que quieren utilizar estilos o formas o lo intentan. Así que la advertencia, y disculpen esta editorial, pero la tenemos que hacer, es que nosotros todo lo que decimos lo decimos con firma y lo decimos a través de www.aeromarket.com.ar o llega a sus casillas con nuestro membrete, con nuestro nombre, o en este programa que se llama Conversaciones de Alto Vuelo, en donde está nuestra cara. Así que usé estos pocos minutos de editorial, o como editorial, porque está sucediendo, ayer sucedió, y bueno, por un lado nos parece interesante que llamemos tanto la atención como para que usen eso, y por el otro lado me pareció muy mal, así que bueno, se verá. Cambiamos totalmente la óptica porque tenemos unas entrevistas que a mí me dan mucho gusto hacer. Todas me dan mucho gusto hacer, pero a veces recibir gente joven es le agrega un condimento especial a este programa. Es el futuro de la aviación, estoy seguro. Ambos entrevistados o ambas personas que van a participar de una charla que intento que sea amena o intentamos que sea amena, ya los conocen, pero vamos a ir después de un auspicio a encontrarnos con Mika y con Mati para ver cómo está la aviación en sus instancias de desarrollo hacia la profesionalidad como pilotos. Vamos al aviso. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano.
Bueno, acá estamos de nuevo con Mica Villalba Davoli. Ya estuvo con nosotros y nos contó cómo iba transitando la carrera. Mati Tadeo Rossi, que también estuvo con Francisco y Franco en un programa de 3 pilotos en distintos niveles de formación. Ambos están ya son prácticamente tienen la comercial teórica hecha y están juntando horas. Y tengo como una pregunta que puja por salir, que es, bueno, ustedes que están volando, que hacen el esfuerzo por volar, están haciendo un esfuerzo por volar, ¿cómo están viendo las dificultades, el ambiente, lo que se va, los comentarios que ustedes van escuchando en los lugares de trabajo, cómo eso alimenta o no la vocación? Primero que nada, gracias por venir, realmente lo aprecio mucho. Así que el que quiera responderme, vamos a conversar, a charlar. ¿Quieres arrancar vos? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. En cuanto a cómo está la aeronáutica hoy, bueno, por un lado, yo creo que todos festejamos, los que estamos en nuestra situación, como si fuera un gol, la derogación de la comercial de primera. El día que llegó esa noticia fue increíble y nada, significa que algo que antes se veía lejísimos económicamente y en términos de esfuerzo, de repente se puso al alcance de un montón más de gente. Lo cual por un lado es buenísimo, por otro lado refleja que va a haber una competencia mucho mayor, por el lado de que va a haber mucha mayor oferta que posiblemente demandan en el corto plazo de pilotos, por lo menos con lo que estamos viendo hoy de las aerolíneas, que hacen llamados, pero no son de tanta gente, si se quiere. No es que vienen tantos aviones nuevos para las aerolíneas, entonces muestra que va a ser un panorama interesante para encontrar trabajo. Y en ese marco, bueno, la aparición de cursos como puede ser el MCC y bueno, también la necesidad de encontrar horas de calidad, si se quiere, de vuelo, que vos lo trataste en una editorial hace poco, para ver cómo uno puede diferenciarse o llegar al trabajo, sea en una línea aérea, sea en 91, 135 o la que fuere. Sí, gracias por invitarme también. Sí, yo creo que el día que sacaron la comercial de primera fue como, wow, cambió el juego un poco. Y el día del llamado de JetSmart también creo que fue, bueno, no sé, al menos para mí y gente que más o menos tiene la misma cantidad de horas que yo y qué sé yo, fue muy esperanzador. Yo conozco gente que se ha ido afuera, porque afuera obviamente en Chile, acá cerquita y demás, te toman con mucho menos horas. Y el decir, bueno, ahora al menos legalmente se abre el marco para que pueda suceder eso también, que no necesariamente va a pasar porque cada aerolínea va a pedir lo que quiera como requerimiento, pero bueno, que legalmente el marco esté dado está buenísimo y es muy esperanzador y nada, también abre posibilidad que bueno, se movilice todo el trabajo hoy en día, todos los puestos de trabajo quizá, que pueda pasar más gente hacia la línea, liberando puestos en la general, perdón, y bueno, y así... Que se vaya moviendo la cadena. Claro, que vaya un poco habiendo un recambio, si claro, se quiere. Claro. ¿En qué lugares, no necesariamente le estoy pidiendo las escuelas, sino en qué aeródromos están volando? Yo estoy volando en General Rodríguez, en Génesis Aviación, que vuela 150, volé un par de horas de Bristol ahí también, y un privado en La Plata, un Aeronca. Más que nada, y únicamente en realidad, eso.
Yo estuve aprovechando las horas de privado para experimentar bastante en cuanto a aviones. Me adapté a los que pude, básicamente. Pero principalmente estuve volando PA-12 en General Rodríguez, que es el avión por lejos mi favorito, el que más se disfruta de volar. Y ahora estoy volviendo a Morón, donde había hecho originalmente la licencia de piloto privado, para hacer las horas específicas de capota, que obviamente eso en el PA-12 no es una posibilidad. Está bien, volando tren convencional. ¿Volaste algo de tren convencional, Mica? Sí, volé, bueno, la Aeronca es tren sí. convencional y Es volé PA-11 en el curso en Zárate. Ah, ok. En estos lugares donde ustedes están o a donde vuelan y aterrizan y la información que comparten con sus pares, ¿cómo perciben que está la aviación hoy? Vos diste una pauta diciendo, bueno, al cambiarla, o los dos, al cambiar esto de la comercial de primera, que sí se derogó, pero mucho no se sabe bien cómo sigue la historia, cambió las reglas de juego, Sí. Cambió el juego, me gustó esa frase, y bueno, pero hay un ambiente, comentarios, etcétera. ¿Cómo lo perciben desde ese punto de vista el sector aeronáutico y cómo inciden sus sueños, sus proyecciones, sus objetivos? Yo lo que veo es que hay mucha incertidumbre. Si bien es esperanzador el hecho de que ya, bueno, no esté la comercial de primera, y esto del llamado JetSmart, la verdad que es incertidumbre. Tengo conocidos que me dicen, estoy por rendir la comercial y no sé si tengo que hacer 5 horas de nocturno, si tengo que hacer 8, qué tengo que hacer. Hay como todo una incertidumbre, sí, en bien la reglamentación, porque quizá la reglamentación, la última que se sacó, que está vigente, no está del todo clara o explícita, porque ya que cambiaron mucho las reglas, ya que, por ejemplo, la de privado ahora salís con BFR nocturno, en teoría. Entonces, por ejemplo, para la comercial ahora, en teoría, son 5 horas de nocturno más las 3 horas de privado. Entonces, como que nadie sabe muy bien qué es lo que quiere, a lo que hay que apuntar, al menos en el corto plazo para la comercial. Y mismo lo veo en instructores, en escuelas que vas a consultar y por ahí nadie sabe muy bien del todo, quizá. Ahí subrayamos o está así iluminada la palabra incertidumbre. Sí. ¿no? Sí, para agregar a eso, me pasó de ver en la escuela en la que vuelo, mismo inspectores que no tenían clara la normativa en este sentido, que iban a tomar exámenes a pilotos privados, y en los últimos cambios que hubo, o sea, porque inicialmente se agregó el tema del vuelo nocturno. Sí. Y ahora se agregó un régimen transitorio en el cual, creo que era hasta 2027, se puede rendir la licencia de piloto privado sin tener esas horas de nocturno. Y claro, entonces es como que la normativa va para un lado, después vuelve, pero queda a medias hasta que se aplica del todo. Entonces como que, nada, suma a esta ola de no se sabe para dónde va la cosa. Sí, mismo entre los requisitos de la comercial, por ejemplo, que son 200 horas, pero hay un apartado que dice que si los haces en una escuela son 150. Pero ¿qué tipo de escuela? O sea, no especifica bien. En cualquier escuela es como que reconocido, sí. Sí, es una escuela reconocida. ¿Y qué es una escuela reconocida? Dame un listado de escuelas reconocidas entonces es eso, es incertidumbre completamente, creo yo. Es un tema grave, este puntualmente es bastante grave, porque luce como una asimetría, digamos, porque me decís, todas pueden ser escuelas, pero en realidad son distintas, y bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué? O por lo menos suministrarme la información de a dónde debo ir. Sí. Y yo diría que el eje, en general del gobierno, pero el eje en la aviación es hacia el liberar, desregular
hacer más fácil, pero es como que no hay un cómo, ¿no? Falta como un cómo, ¿no? ¿Lo perciben así? Sí, yo creo que sí. Mismo también lo veo en el foliado, que también cambió ahora. Cambió, bueno, que de hecho a mí me pasó, yo tenía que hacer el primer foliado presencial, que decían que era hasta el 31 de diciembre, que había que hacerlo sí o sí hasta el 31 de diciembre. Después, por parte de ANAC, me llegó que no, al final se extiende un año, o sea, era hasta el 31 de diciembre, pero del 26. Y después, hablando con una amiga, me dijo, unos días antes del 31 de diciembre, me dice, no, hay que hacerlo ahora. O sea, al final, eso de un año más se cortó y a mí me llegó esa información del año más en principio de diciembre. Y todos los que no lo hicieron hasta el 31, nadie sabe, o sea, están como en un limbo. Mismo en la EAA ahora había un puesto de ANAC que era para informar sobre el foliado y foliar, algo así era. Y no, tengo muchos que me dijeron, no, bueno, no pude foliar, que me dieron vueltas. Otros me dijeron, no, mandé un mail así, y ya. O sea, era como que no está tendiendo a desregularse todo, pero siento que la transición fue como muy de golpe, y en el medio quedó un montón de gente que no sabe qué hacer. Sí, con muchas fricciones quizás. Muchas fricciones, todas estas cosas que se hacen que tienen un buen fin, porque lo del foliado está buenísimo para mí. Bueno, no tenía sentido el sistema anterior en este siglo. Pero ahora lo mismo, o sea que no quedaba claro si tiene que firmarte, en el caso de los vuelos que por ahí hago yo, si tiene que firmar o el jefe de aeródromo, que entiendo que ya no, o el dueño, el jefe de instructores de la escuela de vuelo, si fuera en una escuela de vuelo, o el dueño del avión. Pero queda raro ya. O a principio de año hice una navegación hasta el aeropuerto de Mar del Plata. En Morón te decían, en Aeroice, no, nosotros ya no firmamos más. Sí. Y el jefe tampoco. En Mar del Plata pregunté, digo, ¿esto me lo firmás vos? ¿Cómo hacemos? Sí, dame que te lo firmo. Porque no, acá no llegó nada de eso. Y ya estábamos en la segunda quincena de enero. Entonces, son cosas que uno como usuario, si se quiere, del sistema, ve que hacen ruido. Sí, me llama la atención inclusive cuando vos decís, bueno, en las escuelas no te pueden asesorar porque ellos mismos no saben, pero cuando ya a nivel un inspector mismo tiene dudas de cuál es el trabajo que debe hacer, cuando viene de ahí, digamos, ya más que una incertidumbre, es medio como caótica la situación. Sí, sin duda. Ahora, no está mal que las cosas se quieran hacer rápido, es mi opinión, no estoy, sí, lo podemos debatir, pero el problema es que vos podés ir más rápido del punto A al punto B, pero tenés que tener una idea de cómo vas a hacer ese trayecto, ¿no? Y ahí es donde está faltando, por decirlo de alguna manera, está faltando el plan de vuelo de esto, ¿no? Es decir, bueno, con alternativa incluida si querés, ¿no? Pero es un plan de vuelo, es algo básico, todos los pilotos lo conocemos, y es como que no está. No quiero inducir la respuesta de ustedes, pero es un poco lo que está pasando, ¿no? Cuando ustedes, primero, para ponerlo en situación, bueno, Mica los dos están haciendo un enorme esfuerzo, y como ellos muchos otros pilotos. Mica está dando clases, ha estudiado meteorología, tiene una buena preparación de base, una vocación increíble. ¿Se acuerdan del otro programa? Si no, mírenlo porque está en YouTube. Y acá Mati se está especializando en informática, por decirlo de alguna manera, ingeniería de sistemas, creo que era. Correcto, sí. Ingeniería en sistemas, además de trabajar en una firma, en un unicornio, por decirlo de alguna manera. No, ya es más que un unicornio, eso es en Despegar, y desde hace tiempo,
siempre con la inquietud por ahí de mejorar, ¿no? Supongo. Pero quiero decir que además detrás de ellos hay una formación interesante, y supongo que no están viendo en esas profesiones tantas dificultades como las que se plantean ahora, ¿no? Mira, yo por el lado de meteorología, que no ejerzo porque no terminé la carrera, yo veo que hoy hay un gran revuelo por todo el de financiamiento, tanto a la universidad pública, que es el lugar donde se estudia ciencias de la atmósfera, ya que se da en la UBA, en la Nacional de La Plata, o sea, es universidad pública. Entonces, bueno, el de financiamiento universitario o el poco financiamiento, si se quiere, genera revuelo en el área, y mismo también en el de financiamiento o lo que se dice el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí también hay un gran revuelo. Lo veo en todos mis compañeros de la carrera, que ya por suerte han finalizado sus estudios, están trabajando de eso. Creo que no tienen tanta incertidumbre como nosotros en el tema de hacia dónde ir, pero sí ya están con una carrera terminada en donde el mayor empleador es el Servicio Meteorológico Nacional en el país, y hoy en día se ve que están con menos puestos de trabajo. El trabajo que hace varios años, el trabajo que tendría que hacer 5 o 6 personas, por ahí lo está haciendo una. Hoy ese número es cada vez aún menor, bueno, digamos. Y menos mal que no fusionaron el Instituto Geográfico con el Servicio Meteorológico y otras cosas que anduvieron dando. Pero bueno, esto no necesariamente es una crítica, pero sí fíjense que me contaba Micaela que en la carrera, si ella quisiera retomarla, tendría que... hay materias que se dan cada 2 años porque o no está el docente o no hay suficientes alumnos tampoco, que es otra realidad, ¿no? Convengamos también que la tecnología está haciendo su trabajo en el sentido de reemplazar algunas posibilidades de trabajo que hacíamos los humanos normalmente. Pero más allá de eso, hoy, y era la pregunta que les había hecho antes también, ustedes la pusieron en términos de las escuelas, los cursos, el foliado, los programas, pero también hay una serie de comentarios aeronáuticos. Vos nombraste JetSmart, que sale al mercado haciendo un requerimiento de pilotos de una determinada manera, tomará a los que están más capacitados. Vos mencionaste que también, bueno, cambia la curva de oferta y demanda por la eliminación de un sistema. Está muy bien en el sentido de que se elimine un sistema que no existe en ninguna parte. Pero, ¿qué es lo que ustedes recogen más allá de lo que es la carrera o esta etapa de sus carreras de la aviación general al volar? No sé si me explico. Es decir, ustedes salen a volar, ¿qué están observando en los servicios que prestan la ANAC, los servicios que te presta EANA? No sé si van a aeropuertos a veces con PSA. ¿Qué es lo que están...? Bueno, yo hace poco tuve en Mar del Plata mi primera experiencia con la PSA, que la verdad fue grata. Yo entiendo. ¿Grata? Sí. Yo entiendo, bueno, siempre se escucha el comentario de que en San Fernando, en Ezeiza, donde sea, hay problemas. Por suerte no fue mi caso, en ese sentido, perfecto. Y siento que depende mucho, quizás, de a dónde vaya uno, ¿no? En EANA he tenido experiencias... O quien te toque. O quien te toque también, por supuesto. He tenido experiencias muy distintas en distintos aeródromos. Un lugar que me recibe el plan de vuelo, perfecto, sin problemas. Y al rato ya estaba transmitido. Y en otros casos que mandaba el plan de vuelo por mail, me pedían que llame para activarlo. Lo había mandado 3 horas antes, ponele, ¿no? Que el vuelo. Llamo 1 hora antes para activarlo. Me dicen, no, tenés que mandarlo a tal lugar. Bueno, lo mando a tal lugar. Me dicen, no, tenés que mandarlo a tal otro lugar. Bueno, lo mando a tal otro lugar. Y así.
cosas que a uno medio que lo desconciertan, porque dice, bueno, en un caso ideal, el plan de vuelo deberían retransmitírselo entre ellos, son todos parte de un mismo servicio. Tienen un mismo protocolo. Claro. Son parte de un mismo sistema también. Claro, ¿no? claro, protocolo, claro. En este caso, me llamó la atención, por ejemplo, que yo estaba en Santa Teresita, iba a volar a Morón vía Ezeiza. Entonces, ¿cuál iba a ser la primera dependencia que iba a contactar? Ezeiza. Bueno, no, el plan de vuelo lo tenía que terminar mandando a Mar del Plata porque es el lugar más cercano a Santa Teresita. Yo ahí no entiendo cuál es la necesidad. Ojo, capaz hay una necesidad real que yo no la veo. Pero bueno, en el momento uno dice, ¿por qué a Mar del Plata? Si total se van a tener que retransmitir a Ezeiza y el primero que va a decir, bueno, la aeronave esta llegó a un punto que no hay que hacer búsqueda de salvamento va a ser Ezeiza. Bueno, son todas cosas que hacen un poco de ruido. Yo cuando los presentaba o subrayé lo que estaban haciendo, decía, Matías trabaja en sistemas, ergo piensa sistemáticamente. Y sí. Entonces Hay un sesgo. le pasa algo en la aviación y dice, ¿cómo funciona este sistema? Y no le encuentra lógica, porque no tiene lógica. Entonces, y está bueno que lo plantees. Y esos rum que hay en el ambiente, sea porque son comentarios o porque son experiencias, son muy útiles que las planteen ustedes que están volando en unos primeros pasos del sistema aeronáutico, ¿no? Vos tenés... Yo la verdad que las veces que tuve contacto con PSA fue, bueno, en navegaciones controladas a Rosario, que bien, conmigo bien al menos, me pasó que un chico que venía de Morón aterrizó y le registraron todo el avión y yo dije, ¿qué ¿De Morón? pasó? De Morón. Y la PSA le dice, no, porque presentaste plan de vuelo en el aire. Entonces te tenemos que revisar el avión. Bueno, ok, o sea, como que, pero estaba bien que presente el plan de vuelo en el aire, porque está permitido, pero si aparentemente si vas a Rosario y presentas plan de vuelo en el aire, te revisan el avión. Yo lo había presentado también en Palomar, que no me contacto con Palomar, de hecho siempre que salgo llamo a Palomar cuando quiero hacer una navegación controlada, porque es la dependencia más cercana a Rodríguez, y siempre me dicen, no, tenés que contactar con... Y entonces, ¿por qué te tengo que mandar el plan de vuelo a vos? Pero bueno... y después en San Martín de los Andes, que también no tuve ningún problema ni nada por el estilo. Nos pidieron los nombres de los tripulantes de las aeronaves y nada más. Así que por suerte con PSA ningún problema. Pero sí suele haber inconsistencias. Me pasó volviendo de San Martín de los Andes que tenía que volar en nivel de vuelo 075 porque venía BFR y uno de los chicos me dice, no, pero si venís controlado tenés que venir en 70, y en Aroaís me dicen, no, 75. Entonces es como que no sé, me da esa sensación, que nadie sabe bien, si vos le vas con la regla te dicen, no, ¿por qué? Y entonces es como, bueno, te tenés que amoldar a lo que más o menos para donde va todos y lo que te dice la autoridad en ese momento, ir para donde dice y ya, porque... La lógica cuando uno... se va entrenando o va aprendiendo, es hacer las cosas muy dentro de los patrones, ¿no? Si vos te dicen tenés que juntar tantas horas para obtener tal licencia, tal capacidad, tendrías que trabajar en esta etapa de sus carreras dentro de patrones, lo que deben ser hecho siempre de una determinada manera. Pero si el sistema no te responde, es un problema grave
en la formación de ustedes, ¿no? Lo veo de esa manera. Sí, una acotación a lo que decía Mica recién, también, algo reciente, es la eliminación de la obligatoriedad de presentar plan de vuelo bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si salís un aeródromo controlado pero no cruzás otro espacio aéreo controlado, no hace falta. El ejemplo más clásico, por lo menos el primero que se me ocurre a mí, es salir o entrar a Morón. Eso, la realidad es que vos vas y no está vigente. O sea, te dicen, no, tenés que presentar el plan de vuelo igual. Y en teoría eso fue algo que se presentó, no me acuerdo si en enero o en febrero, y iba a estar vigente a partir de marzo. Hubo más de un mes, porque hubo más de un mes de tiempo, entiendo yo, entre que se presentó la regulación. RAC 91. Sí, fue en la 91, ¿no? Creo que en RAC 91. Pero había más de un mes de tiempo como para ver cómo se implementaba. Y finalmente no se implementó, por lo menos en Morón. Te puedo asegurar que es un dilema para el Administrador Nacional de Aviación Civil. Ese tema es terrible, te lo puedo asegurar. Yo tengo información de varios lados, no saben cómo resolverlo. Es un problema. Mira, solito pusiste el dedo en la llaga, porque mirá que el administrador firma cosas, ¿no? Y firmó esta también, pero no saben. No te puedo asegurar que no saben. Yo les voy a dejar una pregunta más, que es sin revelar lo que no quieran, pero digamos, las conversaciones entre los pares de ustedes, además de tocar seguramente todos estos temas, ¿cómo son las inquietudes que tienen hacia el futuro? Algunas las han expuesto, ¿no? Porque al no saber cómo sigue esta historia, pero también hay en el país hay una real transformación. Se usa mucho el concepto de matriz productiva, ¿no? En el mundo hay una gran transformación de la matriz productiva, y acá en la aviación, al existir estos cambios que yo considero diría muy bien intencionados, pero con estas grandes errores, ¿cómo perciben el futuro? Es decir, ustedes y sus colegas, sus pares, creen que van a llegar a profesionalmente, o a veces tienen algún bajón, o son muy optimistas. Me lo dicen después de una serie de consejos que le vamos a dar a nuestra audiencia. Bueno, estamos de vuelta. Acordate de poner un like, de compartir el enlace con alguna persona que sabes que le interesa la aviación, y algún comentario siempre viene muy bien. Y estamos hablando un poco de su experiencia y de las conversaciones que tienen con sus pares. ¿Por dónde transitan hoy en función del futuro, Mirá, yo lo que he conversado es, bueno, la posibilidad de ir afuera, muchos objetivo Chile o Europa en general,
con esto de, bueno, la comercial de primera y qué sé yo, muchos dicen, bueno, ven mejor la posibilidad de quedarse acá, porque tienen esperanza. Claro, es la esperanza y de poder entrar en una línea no con 2.200 millones de horas, sino, bueno, en un futuro un poco más cercano. Pero sí, eso, básicamente, la posibilidad de quedarse acá. ¿Cómo ves? No sé si querés completar algo de esto, porque si no tengo otra pregunta. La realidad es que hay mucho más optimismo. De la derogación de la comercial de primera hay mucho más optimismo. Por un lado, uno sabe que la regulación ya no lo exige, por otro lado ve que ya hay aerolíneas que lo acatan. Entonces, lo que hay más que nada es esperanza. Y la principal preocupación de la gente sigue siendo, me parece, un problema que siempre hubo, a veces más acentuado, a veces menos, que es el costo a la hora de vuelo. En materia, para ustedes que están volando y formándose, ¿cómo ven la infraestructura de la aviación? ¿Cómo está respondiendo por lo pronto a lo que ustedes necesitan para volar? Se ha hablado mucho de gestión, ¿no? Es decir, los protocolos, cómo se siguen, por qué no hay uniformidad. Pero aparte hay una infraestructura detrás. ¿Cómo ven eso? La infraestructura, a ver, por un lado, si vamos a la infraestructura más dura, si vamos a los aeródromos, por ejemplo, que uno visita cuando hace navegaciones por sumar horas de travesía, generalmente se encuentra con un panorama de que hay aeródromos que están en buen estado, aeródromos que están más descuidados, y muchas veces cuando uno llega y conversa con la gente del lugar, que me parece que es lo más lindo que se puede hacer al ir a uno de estos lugares de visita, se encuentra con panoramas que dicen no, porque este aeródromo en realidad el operador es tal, pero nosotros que estamos en el aeroclub, tal no hace nada, entonces nosotros somos los que mantenemos la pista, nosotros somos los que cortamos el pasto en la plataforma. Hay aeródromos que sé que tienen juicios por ahí con el municipio porque de repente la mitad del terreno se lo hicieron un parque industrial. De repente ese parque industrial está hace años y nunca tuvo luz. Hay un caso muy concreto cerca de Capital. Y parece como que está en un segundo plano toda esa parte. Pero bueno. ¿Qué es San Antonio de Areco, no? Sí. Ah, San Antonio de Areco. Que además hay un BOR. Sí, además. Pero bueno, entonces como que ahí, si se quiere impulsar la aviación, estaría bueno que la infraestructura, que es sobre todo la más aprovechada por la gente que está en etapa de formación. Sí, en San Antonio no está cortada todavía la pista, ¿no? Sí. Está cortada. La pista tiene 560 metros, ¿no? Sí, algo así, 500 ¿Todavía no se resolvió? No. Un legado del kirchnerismo con Durañona y Bedia, pero que todavía no se resolvió. Queda la pista corta. El aeródromo está bueno, está bien mantenido. La gente del aeroclub también 10 puntos. Pero bueno, te queda para practicar pista medianamente corta. Claro. Sí. Bueno, uno de los casos estos del juicio, qué sé yo, es Zárate. Yo volaba en el Club de Planeadores Zárate y estuvimos un par de meses sin volar, hace unos años ya, por suerte, porque en teoría el aeroclub era de Zárate, y el que cortaba el pasto, hacía todo el mantenimiento, digamos, era el Club de Planeadores Zárate. Y hace unos, no me acuerdo cuántos años, pero hace unos años... Varias veces fue, y la última vez... Debe ser 3 años más o menos. Algo así, un poquito más por ahí. Nosotros lo expusimos, trabajamos, le usurparon un hangar a una persona, clausuraron los aeroclubes. Fue todo en la época de Bernie, en la provincia de Buenos Aires. Bernie operaba ahí como casa, como su casa, y bueno... tal vez el público se renueva, dice la señora de la televisión, pero hubo una metodología durante muchos años que la explotación
agropecuaria de los lugares que no se ocupan para la aviación ayudaban a financiar la infraestructura. Eso en algunos lados creo que se conserva, pero en muchos no. Hay un principio de la década, creo que viene del 70, donde las administraciones de los aeroclubes se pasaron a las municipalidades, y las municipalidades tenían un buen entendimiento con las comisiones directivas de los aeroclubes, y así se mantenía la infraestructura aeronáutica en muchos lugares. Teníamos una buena infraestructura aeronáutica, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso ha entrado en crisis por varias razones, entre ellas los aeródromos quedaron muy cerca de las ciudades y eran apetecibles desde el punto de vista de inmobiliario, en fin. Pero bueno, es algo que ustedes están notando que cuesta mucho y se ponen al hombro a veces los aeroclubes más allá de sus posibilidades, ¿no? Eso del crecimiento urbanístico alrededor de los aeroclubes también se ve varios ejemplos. Sí. Por un lado, bueno, la prolongación de la pista de La Plata, o sea, se está edificando, y ese aeropuerto uno podría pensar que ya tiene los días contados, porque se ha hablado de trasladarlo, se ha hablado, bueno, de un montón de cosas, pero en donde termina la pista ya están empezando a poner casas. Otro caso, el aeroclub de Luján, que inicialmente estaba en las afueras, y ahora ya se está edificando todo alrededor. Sí. Y restringe las horas de operación, por ejemplo, para ser nocturno. Sí, es muy interesante lo que plantean ustedes, dando sus primeros pasos firmes en la aviación. Es muy interesante porque están llamando la atención sobre algo internacionalmente. Lo que se ha tratado de priorizar es darle a la preexistencia cierta importancia. Es decir, si el aeroclub o el aeródromo preexiste a la urbanización, pesa esa preexistencia, o que se le busque un lugar a donde trasladarlo en su defecto, ¿no? Pero no se está haciendo eso, y es algo que hay que pensar. ¿Qué hacemos con nuestros aeródromos? Recordemos que Palomar, en la época en que fue utilizado como un aeropuerto internacional low cost, sufrió serias restricciones por la justicia, es decir, por los activistas pseudo ambientales que apelaron a la justicia, y la justicia les dio la razón y restringieron el horario de uso de Palomar, que es algo que en algún momento yo supongo que se tiene que ver. Volvamos al eje de la experiencia de ustedes como pilotos en pleno camino a la profesionalización. ¿Hay una dinámica de formación de pilotos que ustedes vean que hay interés entre la juventud, o ven que hubo y que cayó? No sé cuál es el estado actual. Por ahí ustedes me dicen, ¿por qué no se lo pregunta a una escuela? Bueno, me interesa cómo lo ven ustedes, ¿no? Yo creo que desde la aparición del simulador de vuelo hace ya varios años, eso sirve como una forma de atraer gente al rubro. Y últimamente, bueno, con la reaparición, o sea, con la reinvención de los simuladores de vuelo que aparecieron, creo, en el año 2020, el nuevo Microsoft Flight Simulator, con un público, o sea, apuntado a un público no necesariamente nicho, como siempre lo fue, sino un público general. Me parece que eso en particular sirve como un punto de atracción gigante para la aeronáutica en general. Y se ve un montón en las redes sociales, gente que se dedica a subir imágenes o videos de ellos volando en simulador. Y bueno, yo por ahí estoy medio sesgado porque yo arranqué por ese lado. O sea, a mí de chico me mostraron el Flight Simulator, me quedé enganchado con eso, crecí siempre esperando a tener la edad para empezar a volar, y apenas pude lo hice. O sea, como que crecí medio metido en ese mundo, y creo que ahora está más fuerte que nunca ese lado. Muy bueno, muy bueno. Sí, yo vuelo en escuela, y lo que veo es que en la escuela, por suerte, se acercan muchos chicos de 17, 18, alguno un poco más chico, a averiguar, a querer interesarse. Y nada, está buenísimo, porque está buenísimo que pueda crecer la
las generaciones, digamos, que no sea algo limitado. Es el semillero, ¿no? Claro, de la futura aviación. Exactamente. Y hablando del semillero, yo volé en Club de Planeadores. Ese era un gran semillero que, nada, antes lo podías arrancar, ahora no me acuerdo cómo quedó en la reglamentación, con 15 desastre. años y 9 meses, y te permitía el hecho de realizar el curso de planeador, aparte de darte muchas herramientas, te permitía una reducción en las horas de vuelo como piloto privado, que hoy en día no es. De hecho, se castigó mucho ese lado. Es una barbaridad lo que han hecho horrible en contra de lo que ocurre en el mundo. Es incluyendo fuerzas aéreas, ¿no? Es una barbaridad. Muy interesante lo que decís, porque por decirlo de alguna manera, la ciencia del vuelo en el planeador y lo que vos decís también, ¿no? La simulación de vuelo, el simulador de vuelo, que es como una nueva oferta que hay para atraer y para formar. Me parece que son cosas que la autoridad tiene que estimular en vez de frenar, ¿no? Es realmente un contrasentido lo que ha pasado en la misma intención de derogar la comercial de primera, sí. Se arruinaron cosas que funcionaban muy bien. Sí, ¿no? Sí. Una paradoja, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de estas nuevas generaciones que quieren empezar, y vos lo ves en términos de que los aviones los ves ocupados, los aviones de instrucción los ves más ocupados o los ves menos ocupados en este momento puntual. No sabría decirte si están más o menos ocupados, pero en la escuela que yo estoy los veo trabajando. Sí, por suerte con cada vez más chicos que quieren aprender a volar, ya sea como hobby o como para hacer carrera. Así que creería que sí. Yo en Morón lo que veo es que depende mucho del momento, de cómo está la hora, cómo está el dólar. Hay de repente meses en los que se vuela un montón, meses en los que no se vuela nada. Y algo que quería sumar de experiencia medio anecdótica es que existe una red para los simuladores que se llama BATSIM, que son miles de pilotos y controladores que básicamente se conectan a una red online y hacen como un juego de rol. Y así mucha gente arranca por ese lado. Entonces ya antes de subirse a un avión sabe un montón de comunicaciones que obviamente después uno tiene que ser instruido formalmente en eso. Pero lo que me pasó es que conocí a un montón de gente de ese lado de BATSIM, perdón que golpeé el micrófono, un montón de gente del lado de BATSIM, y de repente en grupos de pilotos, de gente que ahora ya somos pilotos, veo que están los mismos números, los mismos nombres, los mismos apellidos. O sea, un montón de gente que arrancó por ese lado finalmente terminó obteniendo su licencia de piloto. Hay algunos que por ahí fueron por el otro lado y son controladores. Y sin duda es un foco no es de reclutar gente, pero sí de atraer gente a la aeronáutica. ¿Cómo son sus edades? Yo tengo 25. Yo 24. ¿Y cuándo se piensan ustedes que, yendo las cosas bien, van a estar como en condiciones de llegar a una... Vamos a suponer que el escenario es que va a haber más líneas aéreas, va a haber mucho commuter o con feeders. Yo creo que va a ser así, y que ¿cómo se ven ustedes ahí en eso? ¿Se ven que en 2 años podrán estar, en 3 años? Vos vas a ser también ingeniero, ¿no? Si tuvieras que decidir también en eso. Es una decisión difícil esa. El corazón me dice aviación, el cerebro me dice ingeniería. Lo mejor sería un punto medio, por supuesto. ¿Dónde se van a conectar? Y yo creo que, por un lado, podría ser algo relacionado a sistemas informáticos vinculados a la aeronáutica. Quizás volando como hobby o volando en alguna posición por ahí no 121, pero algún arreglo 135 o 91, por ahí no full time, digamos, que sé que los existen, son más complicados de conseguir,
Pero bueno, si tiene que ser 121 será 121, si tiene que ser ingeniería full será ingeniería full. Pero creo que en 2 años, a partir de donde hoy estoy parado, es una expectativa realista para por lo menos tener la comercial, el OASI. Por lo pronto y hay un el despelote bárbaro, sí, perdón la palabra, ¿no? Pero hay un despelote bárbaro en los sistemas de ANAC, ¿no? Por ahí. Si de alguna forma se puede contribuir a eso, estaría buenísimo. No hay buenos sueldos ahí, pero, No, pero por ahí hagan un club de amigos y los ayudan. Sí, o sea, a mí me parece que, bueno, en todo lo que es el software hay mucho que se habla del open source, que es código abierto, que es gente que contribuye a un proyecto, por ahí no para algo gubernamental, pero sí para dar una herramienta al público, como puede ser, no sé, hay un montón de ideas que se pueden hacer con eso, vinculadas a la gestión de planes de vuelo, por ejemplo, para a nivel personal o registro de horas. Y ese tipo de proyectos, ahora porque no tengo el tiempo, pero me interesaría mucho participar, sé que los hay, o posiblemente los encare, no sé, en alguna materia de proyecto final de la facultad o algo. Pero siento que hay muchas cosas que se pueden hacer, no necesariamente metiéndose en la administración, porque bueno, eso ya son otro tipo de compromisos, de responsabilidades. Dame tu canal de comunicación a vos, a ver. ¿Cómo se contacta la gente con vos? Bueno, conmigo la gente se puede contactar hoy en día por Instagram, es Matías Rossi y 2 guiones bajos. O repetirlo de nuevo. Me parece que es 2 guiones bajos primero y después Matías Rossi todo junto con doble S. O si no, bueno, yo tengo un canal de YouTube en el que subo contenido aeronáutico, de vuelos, no de información, sino vuelos. Trato de compartir lo que es la experiencia de volar, que me parece que es literalmente lo más lindo que tiene la aviación, cuando se puede compartir. ¿Cómo se llama? Es Base to Final, o sea, base 2 final, como si fuera básica para final. En YouTube, en Instagram, en TikTok, tiene que aparecer. Mica, rebobinando un poco lo que estuvimos hablando, porque se mezcló acá el tema también de sistemas, ¿no? Vos ya estás absolutamente orientada hacia la aviación. Yo estoy orientada hacia la aviación, hacia la línea aérea, ojalá, en algún momento. Así que sí, yo ya fui haciendo todos los cursos necesarios, el teórico de la comercial, obviamente, para poder ser piloto comercial, pero después el OASI, la ORR, y formarse día a día. Yo la verdad que trato de todos los días un poquito, ya sea o leer algo de algún manual de aviación o hacer aunque sea 1 hora de simulador en mi casa con el Flight Simulator, súper básico porque tengo una computadora portátil y un joystick, nada más. Y eso es mi simulador y con eso yo practico y trato de hacer al menos un ratito por día, o bueno, no todos los días se pueden obviamente, pero tratar de siempre formarse y mantenerse vigente también. No sé, en este momento estoy practicando, por ejemplo, esperas y estoy todo el día y por ahí hago un montón de esperas y arcos de ME y qué sé yo, para poder siempre ir formándose, manteniéndome vigente y formándome cada vez un poquito más para, bueno, nada, la comercial y el día de mañana la línea aérea. Bueno, eso mentalmente es sumamente importante, ¿no? Resolver y ubicarte fundamental, ¿no? Estas herramientas son fantásticas, sin lugar a dudas, ¿no? Consejos que le dan a quienes están en una etapa más inicial del curso, habiendo transitado ya ¿cuántos años cada uno? 2. Yo más. Yo arranqué a volar en 2021. Bueno, 5 y 2 más o menos. ¿Qué consejos le darían a quien empieza hoy, o que quiere, o que está buscando, o que ha empezado hace unos meses? Sí, yo diría que, bueno, que la formación es primordial, tanto sea en inglés como en aviación, es primordial. Y después, nada, que no bajen los brazos, porque yo tuve un proceso muy largo, tengo un poquito menos de 120 horas y hace 5 años que vuelo. No hace 5 años que soy piloto privado, pero hace 5 años que vuelo.
Y fue un proceso muy largo, muy tedioso por también los tiempos de ANAC, que nada, todos los tiempos que se fueron demorando todo un poquito. Pero bueno, que lo que le diría es que no baje los brazos, que de a poquito se puede. Yo estoy juntando de a muy pocas horas por mes, porque es lo que puedo pagarme con las clases particulares que doy. Pero así todo, nada, no bajo los brazos, trato de siempre seguir formándome en lo que pueda, gratuito, para abaratar costos. Y bueno, en lo que no, hay que hacer la inversión. El inglés es indiscutible, sin duda. Yo diría a la gente, bueno, al que le apasiona la aviación la tiene más fácil porque si puede consumir todo lo que pueda de contenido de aviación en cuanto a, por ejemplo, yo la vez pasada recomendé los podcasts que hay de gente que tuvo situaciones de emergencia y las pudo resolver en aviones pistoneros, la mayoría. Está buenísimo eso para cuando uno va por ahí en el auto o va en transporte público a algún lado, con los auriculares, se pone eso, va escuchando. Tratar de leer los manuales de la FAA, están buenísimos, los del Airplane Flying Handbook. Escuchar pilotos experimentados que siempre cuentan historias, ver, bueno, mismo conversaciones de alto vuelo. Gracias. No, pero sí. Al que le gusta, lee fácil. Consuman aviación. Sí, tal cual. Y por otro lado, para los que están sacando la licencia de piloto privado, tipo que ya están terminando, para mí las horas que hay entre piloto privado y piloto comercial, me estoy dando cuenta estos meses, digamos, yo creo que son posiblemente las que más va a disfrutar uno. La travesía larga que uno tiene que hacer, la navegación, conocer gente en los lugares que uno aterriza, amigos, probar aviones distintos, porque las horas te dan no son tantas horas de piloto al mando dentro del total, entonces te da para adaptarte a otros aviones, probar otros aviones, y me parece que yo pienso, ¿no? Digamos que saco la comercial, después no sé si voy a tener esa misma posibilidad. Si empiezo a trabajar en un lugar, si empiezo a volar, por decir cualquier cosa, un 320 o un King Air, lo que sea, un Navajo, no sé si voy a tener esa posibilidad de adaptarme a tantos aviones o de conocer tantos aeródromos distintos cerca de Buenos Aires. Entonces, esa posibilidad está buenísimo, hay que disfrutarla, hacer navegaciones con amigos, compartir una pierna de ida, una pierna de vuelta, comer en algún lugar. Nada, eso. Creo que hay que quedarse con eso a partir de que uno saca la licencia de piloto privado, porque ahí es donde arranca todo. Disfrutarlo. Sí. Excelente. A mí me dijeron, uno de mis instructores me dijo, el día que estaba por rendirla de privado, me dijo, ahora empieza la licencia más linda, porque es con la que vas a poder llevar a tus amigos, a tu familia, a todos. Y bueno, como vos decís, conocer muchos lugares, el tour gastronómico, ir a comer a los distintos aeródromos de la provincia, sí, a la isla. Martín. Sí. Claro, Martín García. Yo creo que sí, debe ser... Obviamente no tengo las licencias posteriores como para afirmarlo, pero debe ser una de las etapas más lindas. Sí, y uno sigue aprendiendo, ¿no? De repente está en un espacio aéreo que nunca había estado, tipo controlado, sí, o volando por alguna aerovía que nunca voló, o encontrándose con alguna situación meteorológica o alguna contingencia en el avión que no le pasó. Y por supuesto uno de ahí aprende a qué cosas no volver a hacer, qué cosas sí volver a hacer, cómo no sería distinto, y me parece que es la mejor oportunidad de aprendizaje ya cuando uno es piloto privado y arranca a volar por ahí con más independencia. Se nos fue el tiempo volando. Gracias por venir, gracias por compartir, por la frescura. Yo creo que les pido a ustedes jóvenes que están allá, por ahí viendo el programa, colaboren con las organizaciones. Vos colaborás con APRA. Ahora tengo estás en un impasse. Estoy medio ausente ahí, pero bueno, me gustaría. Pero colaboren con las organizaciones que están tratando de que esto funcione mejor. Digo APRA y otras, pero tiene mucha pujanza la Asociación de Pilotos de la República Argentina, y porque los necesitan. Aparte, se tienen que formar nuevos dirigentes también, y es la forma, ¿no? Nuevos liderazgos. Así que súmense,
un poquito de tiempo hay que darle al sistema para que el sistema funcione mejor. Esto fue Conversaciones de Alto Vuelo. Gracias porque estás ahí. Y de nuevo, algún comentario. Gracias, Mica. Gracias, Mati. Nos volvemos a ver en cualquier momento. Gracias. Gracias. Chao.